buenos días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana, panorama político al cierre del proceso electoral general, y es que mañana se apresta el Consejo Nacional Electoral a dar la declaratoria de diputados y también de corporaciones municipales. Me acompaña para abordar tan importante tema don Augusto Aguilar, quien es experto en esta temática. Don Augusto, buenos días. Muy buenos días, es un placer estar nuevamente en este programa tan bonito, escuchado, visto en todo el país, para aportar nuestras opiniones sobre este tema que es de interés nacional. También para profundizar en el tema me acompaña el analista Julio Navarro. Mucho gusto, Kimberly, un placer estar con Augusto y un saludo a Raúl, a ver en qué continente está. Gracias por estar. Un saludo al jefe, dice. Bueno, comenzamos de lleno con el programa, ya al cierre, don Augusto, de este proceso electoral general. ¿Cuáles son las lecturas que nos dejan cuando ya se apresta el Consejo a dar esta declaratoria a nivel de diputados y también de corporaciones municipales? En realidad ya el día de mañana se van a aclarar algunas dudas que han existido en los últimos días, sobre todo en los últimos cargos de los diputados y en algunas municipalidades, en donde han existido diferencias hasta de 2 votos, en algunas municipalidades, en otras de 6, y generalmente en esa situación, cuando las diferencias son reducidas, es que se presentan conflictos. En el nivel de diputados también, en Francisco Morazán y Cortés, han existido algunos problemas en el conteo de los votos, de las marcas, y por eso se ha incluso tardado un poco la declaratoria que se está haciendo el último día, que es el permitido por la ley, que ya señala que después de las elecciones el organismo electoral tiene que hacer la declaratoria más tardar 30 días a partir de la fecha de la elección. Ahora viene una serie de acciones que me imagino que empezaron ya desde hace algunos días. La gran tarea de la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, para organizar su equipo de gobierno, no solo en el gobierno central, sino que también el descentralizado, todas las instituciones autónomas. Es una gran tarea, me imagino que en eso están, con la colaboración de las personas que son entendidos en esa materia y que están muy cerca de ella. Me parece que en buena parte el éxito de este gobierno depende de la selección de las personas que la van a acompañar en el gabinete y en todas las acciones que tienen que resolver, que son muchas, de tal manera que es una tarea bastante difícil. Julio Navarro. Kimberly, mañana es 28 de diciembre, sí, Día de los Santos Inocentes. Pero yo creo que mañana no va a haber, nadie va a caer por inocente, porque a este momento ya todos sabemos cómo están las cosas. Yo creo que la inocentada fue el 28 de noviembre, entonces se adelantó esa inocentada. Esto también nos sirve para ver de que el proceso electoral, a mí me parece que fue bien manejado, bien organizado, aún con todas las dificultades. Y que todos los reclamos que se dieron posteriormente, fundamentalmente en la planilla de diputados, hasta el momento yo que le he dado monitoreo a todo eso, no ha cambiado nada. O sea, tal como se planteó, 50, 44, 10, 22 y 2, ni los dos del Partido Anticorrupción y el Partido Demócrata Cristiano se ha modificado. O sea que cuando hay transparencia en un proceso electoral, las tendencias realmente son respetables y son certeras. Cuando hay una tendencia hoy en día, nadie la para. Y uno ve que esas son las fuerzas políticas que están saliendo principalmente en el número de diputados, que es lo que siempre se ha cuestionado en Honduras y que yo creo que en algunos momentos sí hubo irregularidades para poner o quitar algunas personas que habían sido electas.
Entonces yo creo que hemos tenido un proceso electoral confiable, que por fin vamos a tener autoridades que son la expresión de los electores que llegaron a votar. Y otro dato que yo quiero resaltar, nunca he visto yo en los procesos electorales anteriores que todas las actas presidenciales se hayan metido al sistema una vez escrutadas. Esta vez las 18.293 actas fueron metidas al sistema de cómputo. Por lo general, anteriormente, como ya se sabía quién había ganado, y las actas que tenían algún tipo de irregularidad que se habían apartado no incidían en el resultado general, por lo general se dejaban sin meter en el sistema. Yo recuerdo allá por 2005, había como 2.500 actas que más bien alteraban el número de votos que sacaba el Partido Liberal, y recuerdo yo que hay un gran negociador que dijo, bueno, don Pepe Lobo acepta que gane Mel Zelaya, pero que no gane por 1 millón de votos. Y entonces ganó por 999.999 votos, algo así. Esta vez no va. Y esta vez los reclamos que hubo, que venían del Partido Nacional, que es el partido que nunca había reclamado fraude ni nada que se parezca, se dio porque el Consejo Nacional de Elecciones puso todas las actas en internet. Y ahí debía de ver cada quien cómo había salido. Y el Partido Nacional, que había tenido práctica de ese tipo, de alterar situaciones a nivel de las planillas de diputados, entonces se fijaron y ellos fueron los primeros que pusieron el grito, pero que al momento no ha modificado el escalón que venía antes de darse todos esos reclamos. Como decía don Augusto, ahora ya el problema no es quién ganó o quién perdió, es cómo se va a gobernar. Sí. Aquí termina la estrategia de cómo ganar. Ahora comienza la estrategia cómo vamos a gobernar, en el caso del partido que ganó las elecciones. Y de los que perdieron, cómo vamos a actuar como oposición. Partido Nacional, después de 12 años de estar en el poder, tiene que despertar y darse cuenta que tiene que definir otra estrategia de oposición dentro del partido. Para eso tendrán, me parece a mí, un proceso de inserción de cómo hacerlo dentro de la Cámara Legislativa. Yo he visto que en los últimos días el gran dilema es quién va a ser el presidente del Congreso Nacional. Si va a ser de Libre o va a ser de don Salvador Narrala. Kilben, hasta el momento lo que he visto yo es que el Partido Libertad y Refundación ha ratificado su compromiso a partir del coordinador general y la presidenta electa de que el presidente del Congreso Nacional lo va a seleccionar Salvador Narrala, y por lo que hemos visto en los comunicados, don Salvador ya seleccionó a don Luis Redondo. Entonces, el candidato de Libre para el Congreso Nacional, según esos actores, es don Luis Redondo. Pero Libre y el Partido Salvador de Honduras suman 60 votos en el Congreso Nacional. Y 60 votos no son suficientes para tener una mayoría de 65 votos para elegirlo como candidato, como presidente del Congreso. ¿De dónde van a salir los otros 5 votos? Bueno, ya el Partido Liberal había dicho que daba el apoyo al Partido Libre para que eligiera la Junta Directiva del Congreso. Hasta el momento, el Partido Liberal, sus diputados, no se han pronunciado sobre el candidato que ha propuesto Libre a propuesta de Salvador Narrala para ser presidente del Congreso. Entonces, yo todavía creo que no se ha dicho todo lo que se debe decir con relación a la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. Puede ser que esté dicho en los acuerdos, pero al público no ha salido cuál es la posición del Partido Liberal. Deja un mal sabor de boca esto de las denuncias, don Augusto, que han habido a nivel de diputaciones, porque a nivel presidencial no hay ninguna queja. No, creo que, mire, eso es normal. En todos los procesos electorales sucede
ese tipo de impugnaciones, sobre todo cuando las diferencias son muy reducidas entre un candidato y otro, a nivel de municipalidades y a nivel también de los diputados. En esa pelea por los últimos lugares casi siempre se ha dado. No así en el nivel presidencial, cuando la diferencia es grande, han existido problemas. Me acuerdo, para hacer algunos datos, que el promedio han dado alrededor de los 150,000 votos de diferencia entre un candidato ganador y el perdedor. Me refiero al gobierno, a la presidencia que obtuvo el doctor Reina, Carlos Flores, lo mismo que Maduro, por ahí. Y solo estuvo reducida, relativamente reducida, la diferencia entre Mel Zelaya y Pepe Lobo. Y precisamente eso que decía Julio de los 99,000. Así dijo Pepe. Y fracción. Yo era el secretario. Ah, vos eras el secretario. Sí. Entonces en tus memorias vas a dar testimonio de eso. Claro, yo fui el que anoté las cantidades que me dieron. Pero ahí lo que sucedió es que se costó. Pepe no quería aceptar su derrota. Sí, no quería. Costó un poco, pero porque la diferencia era reducida. No así en los otros casos. En esta oportunidad es tan contundente la victoria de Daniel Xiomara, que no queda ninguna oportunidad ni pretexto para protestar por los resultados. Eso está, yo les digo a mis amigos que es tan contundente que no queda oportunidad de hacer reclamos ni impugnaciones, lo mismo que un partido de fútbol. Cuando a un equipo le meten 8-0, ¿cómo le va a echar la culpa al árbitro? No hay de dónde. Ni para eso. De tal manera que las otras cosas que se han presentado últimamente son relativamente, diríamos, normales. Pero a estas alturas ya está decidido y, como dice Julio Navarro, desde lo que se planteó desde el principio, lo que se esperaba, esos han sido los resultados, por lo menos en la cantidad de diputados de cada uno de los partidos. Y en lo que sí creo que se han producido algunos cambios es en ese último lugar de los diputados, donde han estado, diríamos, en una pelea por las marcas, porque han sido muy reducidos esos márgenes en las últimas posiciones en el departamento de Cortés y de Francisco Morazán. Por lo demás, pues creo que fue una elección para mí inédita, nunca visto en Honduras. Y hay una cosa que es fundamental, y ahí quiero yo echarme un poco de flores, porque si no me las echan los demás me las voy a tener que echar. Yo solito. Sí, yo solito. Vea, en esta ley hay algunas falencias, hay algunas cosas que todavía hay que corregir y que mejorar. Pero lo contundente de esa ley, a la que contribuimos nosotros, una iniciativa nuestra, es haber dejado ese artículo que dice que el escrutinio tiene que ser público, obligatoriamente. Entonces, también contempla que si los miembros de la Junta Receptora de Votos no lo hacen de manera pública, caen en responsabilidad penal. Entonces, ¿qué es lo que garantiza eso? Que los ciudadanos, los electores, pueden ubicarse a 4 metros, y así se hizo, a 4 metros de distancia de la mesa, para observar el conteo, para observar la redacción del acta y la transmisión. Eso que concuerda con lo que estaba mencionando Julio, que se publicaron todas, se dieron a conocer. Entonces, esa es una de las cosas nuevas que ha garantizado en buena parte estas elecciones, que han sido relativamente exitosas. Y hay otras cosas como la incorporación del lector de huellas, sí, para darle mayor transparencia y confianza. Que fue un éxito eso, realmente. Claro, sí. Y la otra, Julio, que es importantísimo, son estas 3 cosas. Es la transmisión simultánea de los resultados. Que antes, ¿qué es lo que sucedía? Que desde los centros de votación o desde la Junta Receptora de Votos se daba la información solo al organismo electoral. Y había un centro de cómputos
controlado, y ahí es donde se cometían muchas irregularidades, con eso de las actas inconsistentes que se apartaban, y luego quedaban: esta sí la ponemos, esta no la ponemos, para favorecer o perjudicar a alguien. Eso es esas tres cosas, y esto último de alguna manera ha contribuido a que haya mejorado la imagen y la calidad de nuestras elecciones. Algunas cosas se quedaron pendientes, claro, que yo sugería, había mencionado que es necesario afinar algunas cosas y debe hacerse en el primer año de gobierno. En este año que viene, en el primer año, hacer esos cambios, porque después resulta ya más difícil cuando hay intereses, cuando ya han salido candidatos. Vea, por ejemplo, el problema con lo que mencionaba Julio, de la elección del presidente del Congreso. En este momento yo no veo tan grande el problema va a ser después, porque casi en un 100% todos los presidentes de los congresos aspiran a ser presidente de la República. Y entonces ahí no sabemos quién va a ser el presidente, puede ser que sea Redondo, y si es Redondo y quiere ser candidato presidencial, ahí va a tener problemas con su mismo partido y con otros. Entonces, esas son las cosas que hay que prever y de las cuales hay que ir hablando. Ya vamos a montar un poco más sobre eso de la presidencia, don Julio Navarro. Yo había traído unos cuadros, porque ya está definido la declaratoria de presidenta. No, al anterior, campeón, donde dice, uno que dice votos presidenciales. ¿Por qué no hubo el mismo arrastre, Julio, en torno a... Eso lo vamos a ver un poco. Sí, a nivel presidencial, y que se haya trasladado a nivel de campeón, diputaciones? poné el cuadro que pusiste ahorita para que miremos eso. Mire, por ejemplo, digo, votos presidenciales y marcas por partido político. Sí. El único partido que le ha entendido muy bien hasta ahora era el Partido Nacional. Partido Nacional disciplinado. Sí. Votaba en plancha. Ahora vimos que ya no es tan disciplinado, porque se rompió la jerarquía o se rompió la sumisión que tenía. Mire que escogimos 6 departamentos. Francisco Morazán, Partido Libre, saca 319,000 votos y 4.6 millones de marcas. Le pusimos redondo ahí, pero hay más marcas ahí. 4.6 millones de marcas. Eso quiere decir, un votante del Libre, ¿cuántas marcas hizo en una papeleta? Hizo 14.4 marcas, de las 23 que tenía que hacer. Sí. Si ese militante hubiera hecho 16 marcas, Libre a este momento tuviera 13 diputados en Francisco Morazán. O sea, pero ya para Libre lograr 14 marcas de 23 es un enorme ganancia. Sí. Mire, el Partido Liberal Nacional sacó 260,000 marcas para presidente. No, votos para presidente, y depositaron 3.600,000 marcas. 13.9, casi 14. Casi 14, casi 14 lo mismo de Libre. O sea, el Partido Nacional bajó, viene de 17 en las elecciones pasadas, sí, a llegar a 14. Mire Cortés. Cortés, 336,000 votos. El presidente Xiomara Castro, 3.900.000 marcas. 11.6. O sea, 11.6 marcas, póngale 12, de 20 marcas que tenía que hacer. 2 marcas más ponen los de Cortés, y también Libre ahí tuviera 12 diputados. Partido Nacional, 122 marcas. Tiene 1.699,000 marcas. Tiene 13.8 marcas por promedio de 20. O sea, Cortés es más disciplinado del Partido Nacional que lo que fue en Tegucigalpa, porque en relación a los votos. Mire Lloro, 5.8 marcas hizo cada votante de Libre, de 9. Es bueno, fíjese, casi 6, de 9. Partido Nacional, mire, hizo 2.8 marcas en Lloro. Sí. O sea, realmente que en Lloro Partido Nacional anda con indisciplina partidaria total. Anda en rebeldía. ¿Qué confrontaciones había ahí entre los diputados
que pedían el voto nada más por uno y no en voto de arrastre. Vea Santa Bárbara. Santa Bárbara es el mejor posicionado del Libre. Mire, los que votaron por Xiomara, 7.3 9 marcas pusieron de 9 posibles. Sí. Es la más alta, mire, Santa Bárbara. Sí. Y Partido Nacional puso 6.3. O sea, Santa Bárbara hay mucha disciplina partidaria en los dos partidos. Choluteca. Mire Choluteca, Partido Libre 4.1 de 9. O sea, cada elector marcó 4 diputados y no 9. Partido Nacional, mire, 8.1. O sea, ahí como todos los diputados eran de Oliva, entonces casi marcaron los 9. Mire, Partido Libre, muy mal, muy mal. Paraíso, mire el desastre del Paraíso. Augusto, en 1989, Callejas puso de azul todo el mapa, excepto el Paraíso. Paraíso quedó rojo. Mire la tragedia del Paraíso hoy en día por la falta de conducción política, tanto del Libre como del Partido Liberal. Han hecho que el Partido Nacional se mantenga. El Paraíso, mire, 3.9 marcas de 6. Y en los nacionalistas, 4.4 marcas de 6. O sea, andan mejor los nacionalistas ahí. Pero el Paraíso, le digo, es una vergüenza para la tradición que ha tenido el departamento del Paraíso, que hoy esté con una supremacía del Partido Nacional realmente históricamente no conocible. Entonces es la relación entre marcas y votos presidenciales. Yo repito, el que creció mucho en el problema de marcas fue el Partido Libre. Por eso, por primera vez Libre tiene 50 diputados. En las elecciones pasadas, de 1.000.000, casi 300.000 votos, Libre solo tuvo 30 diputados. Partido Nacional, con los mismos votos que saca ahorita el Partido Nacional casi, tuvo 61. Esta vez tiene 44. O sea, se rompió la jerarquía partidaria dentro del Partido Nacional, ahí están las consecuencias, pero aún así conservan una bancada como para estropear cualquier mayoría calificada que haya dentro del Congreso Nacional. Hay otro cuadro ahí, campeón, ponete para que terminemos con los cuadros y nos vayamos a otros análisis. Esos son los cocientes que hay, mire. O sea, Libre ocupó 256 marcas, 56.000 marcas para sacar un diputado. Partido Nacional, 209.000 marcas. Partido Liberal, 260.000 marcas. Salvador necesitó 401.000 marcas para tener un diputado. Y Partido Anticorrupción, con 105.000 marcas, hizo un diputado. Y Democracia Cristiana, con 166 marcas, hizo un diputado. Mire, esa la Democracia Cristiana, es interesante. Ese muchacho nunca apareció como que era candidato. Y mire la cantidad de marcas que obtuvo, porque son marcas del partido como tal. Veamos lo otro, campeón. Ahí hay otro cuadrito. Ese era el cuadrito presidenciable, ¿verdad? Que compara las elecciones del 2017, Libre 1.350.000, ahora 1.718.000, Partido Nacional 1.409.000, ahora 1.240.000, y en las elecciones del 2017, Partido Liberal 483, Partido Liberal ahora 335.735. Mire, esos son aproximadamente 3.000 votos menos de los votos que sacó el candidato Yanni Rosenthal en las elecciones primarias. Vea, que el Partido Nacional ha llevado 1.240.000 votos es realmente interesante, importante. ¿Cuánto le costó al Estado que el Partido Nacional lograra llevar su militancia? Por eso vimos nosotros que había un bono tras otro bono. Bono soberano, el otro bono aquí, para poder llevar a su gente a votar. Eso lo debe analizar muy bien el Partido Nacional, tiene gente que lo haga, porque en otras condiciones, sin tener la chequera del Estado, le va a ser muy difícil movilizar poder recuperarse en votos. Hay otro cuadro ahí, campeón, miremoslo a ver. Mire, este es los cuadros de las personas más votadas.
Jorge Cálix. Yo puse este cuadro porque en Libre siempre se ha dicho que el soberano es el que manda, dicen en Libre. Es una frase que la repiten todos, el soberano. En Libre no se habla de pueblo, no se habla de votantes, se habla de soberano. ¿Quién es el candidato o diputado que más apoyó el soberano? Jorge Cálix con 228,000 votos. ¿Quién es la mujer que más votos sacó en todo el país? Es Beatriz Valle con 224,000. Mire, esos son votos, no son marcas, son votos. Votos como tal, es realmente interesante. Va. Miren el Partido Nacional. Liz y Marcela Matute, 174,000 votos. Jorge Zelaya, 174,000. Sí, Jorge Zelaya, ese es seguro que va a ser el presidente de la bancada, si respetan al soberano. En el Partido Nacional, Liz Cano sacó 166,000. En el Partido Salvador de Honduras, la doctora Suyapa María Figueroa, 118,915 marcas. Vea, se ve fácil ese dato. Sacar 118,000 votos. Y una primera aspiración. Cuando no ha participado en política, cuando nada. Mire el doctor Mateo. El doctor Mateo sacó 95,000 marcas dentro del PCH. Mauricio Villeda es el que más marcas tiene dentro del Partido Liberal. Y le sigue como mujer Katia Crivelli, de San Pedro Sula, que saca eso. Miren el partido PAC, Marlene Alvarenga saca 10,708 marcas del Partido Anticorrupción. Pero el candidato de diputado que sale de Marlene, del Partido Anticorrupción, sale en San Pedro Sula. En San Pedro Sula, que incluso saca menos de 10,000 marcas como tal. Y la Democracia Cristiana, mire, Carlos Raudales, 24,458. Usted aquí tiene candidatos presidenciales que están sacando 3,000 votos a nivel nacional. Este muchacho, en Francisco Morazán, saca 24,000 marcas. No es fácil. Mire, Aníbal Arturo Rojas Cuadra, Nueva Ruta, el partido de Edras. Ese es el más votado. Mire, don Rojas Cuadra, usted lo ha visto en unos programas que aparece. Ese señor es el más votado. Era el hombre de mayor edad que iba en las planillas de diputados. Y vea, yo creí que en la Nueva Ruta otra persona iba a sacar más diputados, pero Nueva Ruta no sé. Mire, en Honduras es demasiado cambiante el electorado. Yo me fijo, Edras Amado, que siempre menciona Choluteca. Choluteca Edras obtuvo 225 votos en todo el departamento. Y Edras, mire, en el 2013 Edras fue el más votado de todo el país. O sea, la gente en Honduras no tiene memoria histórica por otra razón. Tiene memoria partidaria. Tiene poca memoria personal. No sigue a las personas como tal, sigue al partido como tal. Y si usted está en un partido determinado, ahí van. Y el otro, por ejemplo, aparece ahí Denis Castro, del partido Alianza Patriótica, con 10,198 votos. Y aparece Ever Velázquez, de la UD, con 22,771. Esos son, mire, los diputados más votados por cada uno de los partidos. Y yo repito, el más votado en Libre es Jorge Cálix y es Beatriz Valle. Don Augusto, sus consideraciones ante esta, bueno, estamos ahí, esa radiografía exacta prácticamente de lo que está pasando y de lo que ha pasado durante este proceso electoral general, que ya prácticamente está todo dicho. Sí, algún comentario, vea, el voto en plancha, que fue solicitado ahora, todos los partidos lo solicitaron, todos los partidos. Desde el punto de vista estrictamente de la democracia, eso es un retroceso, porque precisamente en la ley del 2004, cuando su servidor fue presidente de la comisión de dictamen con Jaime Andara de Comayagua, una de las cosas que resultó un cambio, diríamos, significativo, que causó, diríamos, hasta un trauma dentro de los partidos políticos, es el hecho de poder votar separadamente por cada persona.
Eso causó una gran preocupación y un gran cambio. Pero no se eliminó la posibilidad del voto en plancha, pero como una opción, no como una obligación, ni como la mejor forma de votar. De tal manera que la sociedad civil apoyó esa situación, y cuando en algún momento se quiso cambiar eso, hubo protestas por todos lados porque era un retroceso en la democracia. Ahora bien, lo que dice Julio es cierto, la disciplina partidaria, aunque ya no está tan estricta como antes, ha ido disminuyendo, pero hay un alto porcentaje, vea. ¿Por qué ha ido disminuyendo, don Sí, Augusto? claro, es una teoría muy general en el sentido de que las sociedades evolucionan, y en América Latina, por ejemplo, eso del apego a una bandera, a un color, a una canción, o porque la familia era de tal partido, poco a poco ha ido desapareciendo ese arraigo, y por eso los partidos tradicionales en América Latina ya casi no existen. Entonces nosotros, como siempre vamos a la saga casi en todo, todavía no ha llegado, pero mira el Partido Liberal con cuánto quedó, con el 10%, ¿verdad, Julio? Sí, sí. Después de ser un partido de masas, el partido mayoritario, en esta elección apenas obtuvo el 10%, y en la anterior estuvo en 14%, si no me equivoco. Entonces quiere decir que va disminuyendo esa disciplina partidaria. Y esto en América Latina ha sido un fenómeno, y prácticamente partidos así tradicionales solo quedan unos 4 o 5 en el continente, pero la mayoría disminuidos, pequeños, así como está el Partido Liberal en Honduras. ¿Qué reformas deben de hacérsele a esa ley electoral para terminar de robustecer la institucionalidad y darle mayor legitimidad a todos y cada uno de los resultados? Vea, a mí hay algunas cosas que Buena cambian. concepto eso. ¿Cómo robustecer esto? Sí, Ya Augusto dijo que habíamos dado un salto del anterior sí. a este. Pues lo que ha quedado pendiente es lo de la segunda vuelta, que ya en todos los países, excepto México, Honduras, Panamá y Paraguay, no tienen segunda vuelta. De ahí todos los países. ¿Por qué? Porque ya no hay bipartidismo, y muy raras veces un partido obtiene más del 50%, como es el caso de doña Xiomara, como es el caso de Bukele, como es el caso de López Obrador en México, y como es el caso de Abinader en Dominicana, que en esas elecciones un candidato obtuvo más del 50%. De ahí en el resto de las elecciones siempre han existido segundas vueltas. Mire, en América Latina, en los últimos, en la historia de las segundas vueltas, se han dado 58 segundas vueltas. De esas 58, solo 17 ha ganado aquellos que quedaron en segundo lugar en la segunda vuelta. De ahí el resto, con aproximadamente un 60-70%, el que gana la primera, gana la segunda. Así es. Un ejemplo de eso ahorita Chile, bro. Exacto. Dentro de las 17. Sí. El que quedó en segundo lugar ganó abrumadoramente el primer lugar. Porque hay otro fenómeno hoy en las segundas vueltas, a como aparece América Latina y casi el mundo, va. En algunos lugares posiciones de izquierda y posiciones de derecha. En otros lugares progresistas y conservadores. Porque no se da tanto al extremo de derecha como se dio ahorita en Chile. En Chile sí va. Apareció en la primera vuelta una derecha así derecha y una izquierda así izquierda. Para la segunda vuelta se fueron acercando al centro, va. Sí. Entonces eso, lo que dice la ley, cuando se puso la fotografía de cada candidato, buscaba eso, que hubiera un voto selectivo. Así es. O sea, de que yo votara por una persona porque la conocía. Pero tenía el otro problema, que era que siempre se iba a establecer cociente electoral. Sí. Y entonces ya en el cociente suman marcas. Entonces, Así entre es. más marcas tiene un partido, más candidatos puede meter. Sí. Eso habría que modificarlo, pero en Honduras es bien difícil eso, porque podría haber predominio en un congreso. Sí, de Por un ejemplo, en solo el congreso partido. pasado,
el Partido Nacional hubiera tenido como 120 diputados y los otros no. Entonces hay que buscar un mecanismo, ¿va? Pero que el voto selectivo... Mayormente democrático. El voto selectivo es un voto más comprometido, más democrático. Recuerdo aquella famosa frase que sacaron los jóvenes en las redes, ¿va? ¿Cómo va a votar el candidato alcalde de Tegucigalpa? ¿En línea o cruzado? Decía. Los jóvenes así lo traducen, ¿va? Entonces, ¿voy a picar o qué? Entonces yo creo que en el caso, mire, de Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Choluteca, Santa Bárbara, habría que buscar un mecanismo porque, mire, ya esas enormes sayas que se ponen ahí para poder votar, el elector vota nervioso. Así, y entonces ve que aunque quisiera votar por alguien, dice, no me pueden anular el voto, sí, mejor hago la raya. Entonces ejerce una presión que deberíamos nosotros, creo, como decía usted, robustecer la ley, haciéndola más optativa a la voluntad del ciudadano como tal y no al compromiso que le exige el partido con el cual él simpatiza. Entonces yo creo que esta experiencia nos ha llevado a que también debemos de modificar un poco la gerencia de la urna. Sí. O sea, yo creo que hay que sacar a los partidos políticos de la gerencia de las urnas. Sí, yo creo que debe de haber compromiso. ¿En qué? Mire, en la medida que este proceso ha servido para ver que sí se puede hacer transparencia, incluso con los partidos adentro. Porque las irregularidades que se han mencionado no son de tales dimensiones como las que dicen algunos candidatos, ¿va? Entonces, a partir de esta transparencia que hubo, sí se puede avanzar a otro nivel. Porque sí creo yo que la democracia necesita procesos electorales que no estén en discusión tanto tiempo, mire, sino que necesitamos rápidamente definir y no hacer procesos electorales tan largos. Mire, el proceso electoral nuestro tarda casi 15 meses, ¿va? Entre la convocatoria primaria y la convocatoria generales. Sí. En España acaban de convocar elecciones para el 14 de febrero. O sea, en 45 días hay elección. Y aquí, mire, es un rito que hacemos enormemente que hasta se vuelve caro el proceso. Muy bien. El tema del voto electrónico, don Augusto, y también cómo queda lo de la reelección presidencial. Deben de abordarse esos temas. Sí, claro, lo de la reelección, vea, ese es un conflicto en que nos encontramos, porque imagínese usted que ya tenemos un presidente reelecto y hay varios artículos de la Constitución que prohíben la reelección. Entonces es una situación muy difícil para hoy y para el futuro. De tal manera que yo en varias oportunidades he opinado que aquí quien tiene que resolver, como decía Julio, el soberano, y que ese problema de la reelección, probablemente lo de la segunda vuelta y otras cosas, deberían ser objeto de un plebiscito o de un referéndum, que son las dos figuras que ya los contempla la Constitución de la República. Y en cuanto al voto electrónico, mire, muy pocos países lo tienen, solo Venezuela y Brasil en América Latina. Los chilenos, que han sido el ejemplo, hay 3 países que son emblemáticos en cuanto a las elecciones limpias, transparentes, confiables, sin fraudes y en donde toda la gente queda conforme. Chile, Uruguay y Costa Rica son los países en América Latina que tienen mejor, diríamos, sistemas electorales súper confiables y no tienen voto electrónico. En Chile no quieren voto electrónico, confían en su gente, en la cultura, en la honradez, en los ideales de las personas. Pero aquí en Honduras hay muchas personas que han opinado que es necesario el voto electrónico. La ley ya lo contempla, o sea que aquí está aprobado el voto electrónico. Lo que sucede es que no se ha implementado. ¿Eso el Consejo puede determinar o hay que ir al Congreso? No, el Consejo ya está en la ley. Dice que el Consejo puede poner en práctica diversos sistemas de votación y de escrutinio, incluyendo el voto electrónico. Eso está desde el 2004. Sí, eso está aprobado desde hace ya esos años. Lo que sucede es que hay
que los partidos políticos se han opuesto a que el organismo electoral lo ponga en marcha. Creo que la mejor forma para llegar a poder tener voto electrónico en Honduras sería haciendo primero proyectos pilotos, digamos, en un departamento, en una ciudad o las ciudades grandes, un par de ciudades, para que la gente, además de educarse, de tener el entrenamiento para votar de esa Augusto, forma. en el voto electrónico siempre hay voto físico. Sí. Cuando yo marco, sale algún papelito. Así es. Lo deposito En Venezuela así es. por cualquier cosa. La marca, así como en un supermercado. Se marca. Como cuando le dan la marquita a uno para entrar al banco. Le dan la facturita. Entonces, eso se deposita en una urna que está ahí contigua a la máquina. Entonces, después viene la auditoría y se suman los votos de las urnas para compararlos con el acta que hizo la máquina. Y fíjese que en Venezuela llevan como 20 elecciones y nunca ha existido problemas. Siempre coinciden los de las urnas con los de las máquinas. ¿A plebiscito o referéndum el tema de la segunda vuelta y reelección presidencial, Julio? Bueno, hay un mecanismo dentro de la Constitución de la República que dice que hay que ir a un plebiscito si eso se daba. Pero también está el mecanismo de la mayoría calificada. Yo soy partidario que debe haber una mayoría calificada para aprobar la segunda vuelta y eso llevarlo a referéndum. O sea, el Congreso aprobó segunda vuelta y va a referéndum, a que el soberano, volvemos al soberano, lo apruebe si está de acuerdo o no va. Sí. Mire, los pueblos son tan inteligentes que esta vez votaron más allá del 50% por un candidato para dejar sin discusión de que es posible una segunda vuelta o no va. Porque esta segunda vuelta, estas elecciones fueron prácticamente mayoritarias con relación a la voluntad que puso el electorado, como dijo Augusto al principio, para que no haya ninguna discusión. Y ya decía don Toño Rivera, lo escuché decir, que ya a las 2 de la tarde ellos sabían que estaban totalmente derrotados. Entonces, o sea, que ante la voluntad electoral en un determinado momento, en una coyuntura política, miren, no hay ley que la contenga. Sí, el voto masivo. ¿Cómo hacer ese trabajo coordinado entre el Ejecutivo y también el Congreso Nacional ante esa integración que ha habido a través de las urnas? Kimbel, ese es otro de los problemas que hay que uno descifrarlos. Mire, el soberano fue contundente en decirle al libre, ustedes tienen la presidencia mayoritariamente. Pero ese soberano no fue contundente en la composición del Congreso. Y no lo ha sido desde 2013, 2017 y 2020. Aún en 2013 y 2017 con los fraudes habidos y por haber. O sea que el soberano le dice que hay que buscar acuerdos interpartidarios y acuerdos de país. Yo hasta el momento veo que el principal discusión y acuerdo es quién va a decir Narrala que es el presidente del Congreso. Mire, eso puede ser de interés de Narrala o puede ser de interés de Libre, pero no es el interés nacional que hay en nuestro país donde usted busca llegar a acuerdos. ¿De qué me sirve a mí llegar a un acuerdo interpartidario para adquirir 75 votos para elegir la junta directiva? Si después no me van a acompañar en la agenda parlamentaria que yo tenga que hacer. Entonces, mire, primero hay que definir una agenda parlamentaria para que a partir de esa agenda parlamentaria se busque la persona indicada que debe conducir el Congreso Nacional. Y yo le decía a Kimberly y Augusto, no puede elegirse un nuevo presidente del Congreso con la ley orgánica actual. La ley orgánica actual le da total autoridad al presidente del Congreso. Pues usted ve, ¿cuántos reclamos hay porque las sesiones sean presenciales? No, eso lo define el presidente del Congreso. ¿Quién define el presupuesto? El presidente del Congreso. Sí. Libre para apoyar a Xiomara que tenga una estabilidad de gobierno, necesita derogar una gran cantidad de leyes o reformarlas que se crearon el 20 de enero del 2014
comenzando, mire, Libre tiene que reformar el actual presupuesto general de la República que aprobaron. Para eso necesita mayoría de votos. Necesitan derogar la ley de secretos de Estado. Contra eso votó el pueblo hondureño, no quiere secretos de Estado. Código penal. Mire, la gente votó contra fideicomisos. ¿Cómo se pone a creer que le voy a dar 5,000 millones a un banco y que el banco se encargue de comprar medicina y llevarla? ¿Cuánto tengo que pagarle al banco? Tengo que pagarle un 10 y un 11%. O sea, el Estado desprendiéndose de sus verdaderas funciones, entregándolas a sectores privados porque dice son más eficientes. Todas esas cosas se hicieron el 20 de marzo del 2014. Hay que desmontar. Mire, ahí se comenzó a destruir la institucionalidad del Estado. Ahí se destruyó la separación de poderes y la asumió el Poder Ejecutivo como tal. Y convirtieron al presidente del Congreso en un dictador. Entonces usted tenía dos dictadores, presidente y presidente. Eso no debe ser. El Congreso debe ser un organismo colegiado. Augusto fue diputado, sí, y siempre fueron organismos colegiados que se discutían interpartidariamente. Hoy naturalmente es más difícil los acuerdos porque ya es tripartidariamente que hay que tomar decisiones. En el bipartidismo había más complicidades en la conducción del Estado que diferencias como tales. Hoy no va, hoy el manejo de un presidente del Congreso tiene que ser más fino, porque tiene que buscar consensos, acuerdos, respetos. Mire, el Congreso necesitamos volverlo a convertir en un organismo de debate como tal. Este Congreso que hemos tenido, la gente no ha podido ni hablar. Como borreguitos. Así es. Don Augusto, ¿cómo crear esos consensos entre esta nueva integración del Congreso Nacional? ¿Qué papel va a jugar el Partido Nacional y también el Partido Liberal de Honduras? Vea, estoy de acuerdo con Julio en cuanto que tiene que reformarse la ley orgánica del Congreso. Que antes ¿Cuántos votos se necesitan? No, mayoría simple. 65. Sí, ese reglamento, o ahora que le llaman ley orgánica, porque efectivamente, así como está la estructura y la forma de dirigir el Congreso, el presidente tiene todas las facultades. Es más, fíjese que ni siquiera son decisiones de la Junta Directiva, sino que todo lo decide el presidente, hasta el nombramiento de un conserje. Entonces, por ahí debería empezarse. Y la otra cosa, que mucho tendrá que ver la manera en que haga oposición el Partido Nacional con sus diputados. Eso le puede también perjudicar si es una oposición ciega o una oposición destructiva. Es casi seguro que en las próximas elecciones le volverían a pasar la factura la ciudadanía o el electorado, porque mucho de ese voto que favoreció en gran parte a Xiomara y no al candidato del Partido Nacional, mucho tuvo que ver con los hechos que se acaban de mencionar, que acaba de mencionar Julio. Imagínese usted, eso nos causó una enorme decepción, no solo a nivel nacional, sino que internacional, el haber sacado a la MASI de Honduras, cuando se había convertido en una esperanza para combatir la corrupción. Por eso una de las principales, diríamos, acciones que debe tomar el próximo gobierno es gestionar el regreso de la MASI o de la CICI, no sé cuál de las dos, pero en todo caso es una promesa que se ha hecho por parte de los diferentes líderes del Partido Libre, de recomponer o de reestructurar nuevamente ese combate a la corrupción, que es lo que le perjudicó tanto al Partido Nacional, de esa forma. Ahora, hay otra cosa que es importantísimo mencionar y quedó demostrado otra vez en esta elección. Cada día o en cada proceso electoral, el liderazgo nacional ha ido disminuyendo en la mayoría de los partidos. Por eso es que vemos esa gran diferencia entre el voto presidencial y el voto de diputados y de municipalidades, que es mucho mayor. Vea usted, el Partido Nacional obtuvo 44 diputados,
pero si usted establece esa diferencia, el porcentaje es mucho más alto que lo que ha obtenido en el nivel presidencial, por una parte, y la otra cosa es la cantidad de alcaldías que ganó el Partido Nacional, es mayor que la de los otros partidos. Eso significa que el liderazgo se ha vuelto departamental o municipal, y los liderazgos nacionales han ido disminuyendo. Y ahí está que en esa elección de las corporaciones municipales se vota por la persona, y son muchos los de otros partidos o los que no tienen partido que votan por determinada persona, y ahí resulta electo un alcalde y una corporación municipal. Augusto, fíjate que el Partido Liberal, con el 10% de los votos, así es, obtuvo el 17% de los diputados. Sí. Mire, Partido Liberal, con menos de 400,000 votos, sí, tiene 22 diputados. Sí. Partido Nacional, con 3 veces los votos, sí, del Partido Liberal, tiene 44 diputados. Sí. O sea que el Partido Liberal tiene algunas ventajas que deberían de analizarle a los liberales. El Partido Liberal tiene buenos liderazgos municipales. Exactamente, sí. Pero Sí. tiene alcaldes con una visión municipal del poder. Sí es. Nunca han tenido una visión presidencial del poder. Contrario a lo que pasa en Libre. En Libre, la militancia de Libre tiene una visión del poder a nivel presidencial, no la tiene a nivel de alcaldes. En Tegucigalpa, Xiomara arrastró cuánto Claro. pudo, ¿va? Pero esa visión en Libre no hay. En Libre no hay dirigencias fuertes municipales, claro. Son escasas, porque es un partido presidencialista. Los liberales, mire, se ufanan de que yo tengo 10 años, 10 periodos de ser alcalde municipal, pero el Partido Liberal va para abajo. Sí. Entonces, esos análisis me parece a mí que los partidos como tales deben de hacerlo. Libre necesita fortalecer liderazgos municipales y también liderazgos departamentales que ya se han ido constituyendo. ¿Esto por qué? Yo siempre he planteado, cuando Libre habla que vamos a hacer una constituyente, Libre una constituyente la pierde, porque en la constituyente tienen que ver líderes departamentales y líderes municipales, y son más fuertes los otros partidos con líderes departamentales y municipales como tal. Ve en Chile. Miren, en Chile, en las elecciones que hubo para elegir la nueva asamblea constituyente, los partidos tradicionales barrieron en alcaldías, y la izquierda, estos partidos de izquierda, no les interesó la alcaldía, pero barrieron en la asamblea constituyente. Esas son opciones de poder que los jóvenes lo entienden más que nosotros, los que tenemos otras edades. Entonces yo creo que ese trabajo lo deben hacer los partidos. ¿Por qué, Kimberly? Mire, el país necesita partidos fuertes, no partidos dictatoriales, antidemocráticos como tal, sino que el país necesita partidos que sean el espacio jurídico en que las personas que se sienten identificadas con una causa se puedan afiliar y puedan votar. ¿Va? Dios nos libre a nosotros de llegar como a Guatemala, que cada año se constituyen nuevos partidos políticos. No, el partido son instituciones que sirven, me parece a mí, para simbrar la democracia o el modelo político que se escoja. Un ejemplo lo tiene uno de Estados Unidos. ¿Va? Muy bien, vamos a la pausa. Luis Redondo ya cuenta con el respaldo de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya y también con el de el ingeniero Salvador Narrala, quien es ya candidato a designado, electo por el pueblo hondureño en las urnas. ¿Logrará los consensos de todas las bancadas para lograr este objetivo político? Los análisis después de la pausa.
más del foro La Entrevista. Luis Redondo ya cuenta con el respaldo de la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya y también del ingeniero Salvador Narrala. Don Augusto Aguilar, ¿podrá lograr todos los consensos necesarios para sumar la mayoría simple de 65 votos y lograr este objetivo político? Me parece que sí, hay muchas posibilidades. Por supuesto que en política nada está escrito y es muy difícil acertar o predecir lo que va a suceder, pero de acuerdo a la situación que estamos viviendo, es muy probable que sí se obtengan los 65 votos, porque entiendo que algunos diputados liberales van a apoyar esa posición. Con ellos se complementa o se completa la cantidad que se necesitan para la elección del presidente. Pero habría que considerar algo más. Si se reforma la ley orgánica en donde tengan, diríamos, mayor participación y atribuciones los demás miembros de la Junta Directiva, eso podría contribuir a que haya más consensos, porque son varios cargos, varios vicepresidentes, secretarios y prosecretarios, que en eso se puede negociar también con el Partido Nacional o con los otros partidos minoritarios de cómo integrar una junta directiva en la cual los miembros ya tengan responsabilidades y el poder de decidir sobre ciertos asuntos de la estructura y funcionamiento del Congreso. ¿Un candidato o un presidente potable, Luis Redondo? Pues, por sus posturas a través de su periodo legislativo. Sí, entiendo que tiene aceptación, que si acaso tendrá rechazo será muy poco. Lo que sucede, el problema que puede suceder es a futuro, con lo que le mencionaba anteriormente, con las aspiraciones a la presidencia de la República, porque eso ha sido en un 100% una realidad. Y entonces ahí es donde podrían haber ya diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que en varias oportunidades se ha presentado en el gobierno de Suazo, en el gobierno de Ascona. Hubo al final del periodo mucho conflicto entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, precisamente por las aspiraciones presidenciales, cuando Suazo de Bujirón y cuando Ascona, las aspiraciones de Montoya. Claro, fue un problema serio. Recuerdan que hasta se nombró una nueva corte y luego los metieron presos. Cuando Flores Pineda Ponce también, babón. Ahí hubo distanciamiento también, también en el Partido Nacional. Fito Irías quiso ser candidato presidencial, pero al final tuvo que aceptar que apoyaran a doña Nora. De tal manera que eso es lo que puede esperarse, pero ya eso sería en los últimos, digamos, después del segundo año de gobierno. 60 votos logran Partido Libre y Partido... Logra 60, necesita... Partido 5. Salvador de Honduras. Necesita 5 más. ¿De dónde vendrán esos 5? También Augusto con más conocedor de esto, un partido puede abstenerse. Partido Liberal dice yo me abstengo. Sí, puede abstenerse. Puede abstenerse. Entonces, te abstener no ocupa 25. Los españoles así hacen. Sí. Cuando van a aprobar un presupuesto y al partido vasco no está de acuerdo, entonces le dice, mire, me voy a abstener para que los socialistas hagan mayoría. Yo no decía aquí la ley permite eso. Que la ley, no, si la ley habla por mayoría. O sea, el presidente, la Junta Directiva del Congreso se elige con mayoría de votos. Sí. No la mitad más uno de los No, 128. No, con la mayoría de los... Así como se establece también cuando hay mayoría calificada, que ahí lo que se establece es un porcentaje que dice por lo menos las 2/3 partes. Ya. Sí. Entonces, Kimberly, hasta el momento yo he visto que la discusión está en elegir al presidente del Congreso. Y en eso la presidenta Xiomara Castro y Mel Zelaya, líderes indiscutibles, si se quiere decirle a Mel caudillo indiscutible de líderes, caudillos modernos, han cumplido con su palabra. O sea, Salvador ha dicho, este es mi candidato, pues ellos le dijeron, ese es el candidato.
Sí. Ahora hay que buscar los 5 votos más que se ocupan, o más bien yo diría 6, porque ya el señor Castro de Cortés dijo que no vota por Luis. Sí. Entonces, esos 6, ¿de dónde van a salir? Es seguro que del Partido Liberal. Sí. Aunque el Partido Nacional, yo lo he escuchado con deseos de sumarse Sí. a lo que decida Libre. Libre. Y eso debe ser, mire, una cosa que hay que reconocerle a la nueva gente que está del Partido Nacional. Se sienten tan culpables Así ellos es. de toda esta destrucción que han hecho, que son capaces de sumarse. Sería como reivindicarse. Casi la como lectura. sumarse, Sí, sí. ¿va? A reconstruir el Estado que ellos permitieron que alguien lo destruyera, a reconstruir el Estado de Derecho, la institucionalidad. Entonces, sí hay condiciones, me parece a mí, para elegir un presidente del Congreso en el caso del señor Redondo. Yo el problema, donde lo veo, es la otra etapa, Sí. Claro. la agenda que usted tiene que aprobar. Así es. ¿Cuáles leyes se necesita aprobar? Y en la coyuntura en que estamos, Aprobar y en algunos casos derogar, porque entonces, hay en la muchas Derogar. coyuntura en promesas que también. estamos, es más las leyes que hay que derogar. Así es. Sí. Imagina lo que hemos llegado, Sí. que hay que derogar para volver a construir el Estado de Derecho. Así es. Y entonces, en esas leyes que hay que derogar, ahí hay controversia. ¿Estará de acuerdo el señor Redondo en que le deroguen la ley orgánica del Congreso Nacional que le da poderes absolutos al presidente del Congreso? A saber, Habría que ver. ¿hay tentaciones en el poder? Sí hay tentaciones. Claro. Yo como presidente quisiera ser totalmente democrático o me amparo en esa ley. Entonces la derogación de las leyes requiere ya no la simple acuerdo para elegir el presidente del Congreso, porque la aprobación o desaprobación de otras leyes entonces le daría certidumbre al gobierno de doña Xiomara, Sí. le daría estabilidad. Usted necesita renegociar la deuda externa. Nosotros hemos visto que hay una enorme simpatía de los norteamericanos por los resultados electorales en Honduras. Puede ser que esos norteamericanos estén dispuestos a ayudarle a Honduras en los organismos financieros internacionales para renegociar la deuda. Así es. Mire, actualmente la deuda se come 58 mil millones por año del presupuesto general de la República. O sea, con eso está totalmente atado. Imagina, el último presta 104 millones de dólares para dar el bono soberano a los nacionalistas para que fueran a votar soberanamente. No, me parece a mí que son abusos que se han cometido. Entonces, eso necesita. Mire, un tema delicadísimo que tiene conexiones no solo partidarias, sino de carácter empresarial, que es más delicado tocarlo que los intereses partidarios, es la ENE. Sí. Vea, el 20 de enero de 2014 se aprobaron 67 contratos de energía eléctrica. ¿Cuántos de esos contratos realmente se pusieron a funcionar? Yo creo que muy poco, porque seguimos diciendo que hay escasez de energía eléctrica. Y entonces eso hay que también hacer un recuento. ¿Eso toca intereses empresariales? Sí los toca. ¿Hay que ir a negociar con los empresarios? Sí, hay que ir a negociar. Vea, según la perspectiva que hay, por los problemas de sequía que hubo este año, es de suponer que al mes de abril puede haber mayor demanda de energía eléctrica porque la energía hidroeléctrica habrá bajado porque no se llenaron del todo los embalses. Eso tiene que definirlo el Congreso Nacional. Los partidos de oposición que puedan obstruir podrán generarle problemas. Entonces, yo repito, si ya hay acuerdos en que entre el señor Redondo sea el presidente del Congreso, ahora hay que ir a la otra instancia, a negociar la agenda parlamentaria que se necesita. Y el aliado natural en esto son 17 diputados que hay del Partido Liberal, porque yo veo 5 del Partido Liberal que son un medio clon de lo que ha habido ahora del Partido Nacional. Eso habría que ver, que no se puede contar con ellos. Pero con lo demás, sí, yo creo que el señor Gianni Rosenthal ha mostrado compromiso con el país en apoyar la nueva mayoría que se ha visto en este proceso electoral.
Entonces, no es suficiente un acuerdo de cumplirle a Salvador las ocurrencias que tenga Salvador de aquí en nombre de los 10, sino que la otra etapa es compromiso con el país. Más allá de lo... Es compromiso con el país. Xiomara y Mel ya cumplieron el compromiso de ofrecimiento a Narrala. ¿Pero es suficiente eso? No. Falta la otra etapa. Negociar lo que hay que hacer en el país en beneficio de todos. Kimberly, la ley de secretos de Estado, esa ley que creó este gobierno, que no se puede decir nada, ahora, ¿vamos a seguir con eso o no? El pueblo está en contra de eso. El pueblo quiere transparencia. Código penal. Así como el Consejo puso todas las actas en internet. Eso quiere el pueblo. Eso quiere el pueblo. Ustedes recuerden las elecciones del 2017. ¿Mel cuándo va a traer las actas? ¿Mel cuándo va a traer las actas? Y friega con las actas. Por eso esta vez, mire, las mujeres y el caballero del Consejo las pusieron ahí. Eso quiere el pueblo. Transparencia. Y esos son los compromisos que deben de haber para reconstruir el país como tal. ¿Qué papel jugará, por ejemplo, o asumirá el tema del Partido Democracia Cristiana en torno a esta elección y también el Partido Anticorrupción? ¿Seguirán una doctrina partidaria o cree que serán prácticamente diputados independientes dentro del Congreso Nacional? Mire, esta vez el Partido Anticorrupción y el Partido Demócrata Cristiano sacaron a los que estuvieron confabulados con el Partido Nacional en estos 3 periodos presidenciales. O sea, salió el amigo Licho Ávila. Sí, Licho Ávila, ¿va? Salió totalmente del Partido Demócrata Cristiano y Eduardo Maldonado sigue teniendo la bancadita de HCH, fíjese, en el Congreso Nacional. Que salió uno, ¿va? Por haber sido a confabular. Y entró otro. No creo yo que de la Democracia Cristiana vaya a ir a confabular con uno u otro, ¿va? Que mantenga una posición de partido como tal. Lo mismo el Partido Anticorrupción. En el Partido Anticorrupción se da, mira, las cosas que da este país, que uno no las entiende a veces. ¿Cómo la presidenta del Partido Anticorrupción no sale de diputada? Era la primera. Pero saca 10,000 marcas y allá por Cortés le sale alguien no conocido para nada como diputado del Anticorrupción. Y que lo salva. O sea que en el civil. fondo, mire, ahí en el pueblo hondureño la palabra anticorrupción todavía le suena, no es ruido para él, le suena un sonido bueno y entonces le sacan eso. Y el Partido Alianza Patriótica se fueron a confabular con el partido de gobierno, salieron totalmente. Entonces yo creo que estos partidos que fueron a hacer alianza con el partido de gobierno anterior han tenido su mensaje en esta elección. Entonces de suponer que deben de cambiar, y mire, no para que se vuelvan totalmente partidarios del partido de gobierno, sino de políticas públicas que se deben echar para levantar al país, para levantar a los jóvenes, que esta vez fueron masivamente a votar. Don Augusto, ¿concuerda con esta postura? Sí, claro, yo concuerdo con eso. Y él agregaría lo siguiente. Vea, esos consensos, esa preocupación o ese cambio, tiene que haber cambios en la orientación y en la ética y en el patriotismo, en el amor a Honduras, porque este Congreso también le toca tomar unas decisiones importantísimas. La elección del fiscal general, la elección de la Corte, la Procuraduría General de la República, yo no sé si entra también el Tribunal Superior de Cuentas, no estoy seguro, pero es casi... Del mismo consejo creo que también electoral. El Tribunal Supremo Electoral creo que como ahí son 5 años... 5 años sí le va a tocar yo creo también. que sí, al final. Pero todas estas, diríamos, elecciones requiere que haya consensos para poder seleccionar de manera transparente. Mire, esa selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia no ha sido transparente en ninguna. Sí. ¿Habrá que cambiar esa ley? Es que la ley... Para la elección... No, la ley... realmente muestra que... Claro, la ley está buena. Y el problema es que no se cumple. Porque la ley menciona que
la Junta Nominadora integrada por representantes diversos por sectores, varios representantes hasta el Colegio de Abogados. Pero ¿qué sucede? Fíjese que desde antes de hacer la convocatoria al concurso, ya se sabe quiénes van a ser. Sí. ¿Y qué es lo que ha sucedido en todos los procesos anteriores? El partido que gana tiene 8 y el otro tiene 7. Así ha funcionado la Corte Suprema. ¿Lograrán, por ejemplo, ante esta nueva integración en el Congreso, los demás partidos lograr también puestos en estas instituciones, en el caso del Partido Salvador de Honduras, la Democracia Cristiana, el Partido Anticorrupción? Es que precisamente es lo que no debería suceder. Politizar las debería despolitizar eso y seleccionar a los mejores profesionales, tomar en cuenta la formación, la experiencia, la historia de cada uno de los miembros de ese organismo, porque vea, el Poder Judicial necesita, opinión generalizada, una reestructuración, habla de reingeniería en los diferentes niveles de mando o de dirección de la Corte Suprema. No digamos también en la Fiscalía, en el Ministerio Público, es a gritos que se está pidiendo que se hagan cambios estructurales en los diversos niveles de empleados y de funcionarios, porque la ciudadanía no confía en esos organismos, ni en la Fiscalía, ni en la Corte Suprema, se han desprestigiado enormemente. Entonces, en este nuevo gobierno debería ser de afinarse, o por lo menos de que se cumpla lo que está establecido en la Constitución de la República en cuanto al procedimiento, y que no se haga una distribución entre los partidos, sino que sea, como dice Julio, la opinión del soberano, tal como es la aspiración de cualquier pueblo o de cualquier país, en donde sea la voluntad del pueblo la que tenga prioridad sobre las voluntades partidarias o de personas o de líderes. Esto de la elección aparentemente va a ser siempre una utopía, Julio, porque siempre dice que el Congreso se ocupa para elegir la Corte, sí, para elegir el fiscal, para elegir Tribunal Superior de Cuentas, para elegir procurador, elige también, ¿va? Sí, para elegir el de transparencia. También. Vea, para eso no sirve el Congreso. Si a un caso debía ser un trámite normal, Sí. pero no aquella suspicacia que se crea en el país. recuerdo la última elección de la Corte. O sea, allí se aprobó que no había ni segunda vuelta, sino tercera vuelta. Ese presidente de la Corte salió en tercera vuelta. Primera nada, segunda nada, hasta en la tercera, en la medida que fueron midiéndole temperaturas a los diputados como tal. Eso no podría volver a ser. Sí. Mire, nosotros antes tuvimos Cortes Supremas de Justicia realmente de abogados de altos vuelos, de alto nivel. ¿Lograrán narrarla? Y los escogían como abogados del foro, como personas, como tal. Entonces, eso habría que ver. Narrala no tiene experiencia sobre eso. Quienes tienen experiencia sobre eso es Partido Liberal y Partido Nacional. ¿Cómo distribuir? ¿Y Libre logrará integración? Los poderes del Estado. Esta vez Libre tiene que participar. Pero también, mire, sería volver a repetir eso. Sí. ¿Cuántos magistrados de Libre van a haber? ¿Cuántos liberales van a haber? No, ya por favor, ya eso no va. Así es. Busquemos abogados de nombre, que tengan nombre, que tengan familia, que tengan parentescos que proteger, hombre, por favor. No diputados, magistrados que uno tiene, que tienen hasta juicios pendientes en los tribunales de justicia y están ejerciendo justicia. No debía de ser, ¿va? Entonces también deberíamos de quitar esa idea mezquina que tenemos, que el Congreso sirve para eso. Esos deberían de ser trámites de ratificación normal. Sí. Yo sí creo que debería cambiarse la ley como tal, porque esa ley ha fracasado. O si no, reformarla y definir otros mecanismos de selección de los candidatos que deben de ir. Y buscarle su historial, a ver cuál es su historial, qué cuentas pendientes con la justicia ha tenido.
Recuerden Estados Unidos. Sí. Alguien que haya tenido una demanda por alimentos. O violencia doméstica. O violencia doméstica. Lo inhabilita totalmente. Eso Así necesitamos nosotros en el país. Mire, el pueblo ha votado por eso. Porque las cosas Pero ¿cómo catapultar cambian. esa iniciativa? ¿Cómo construirla? Entonces, esos son parte de los acuerdos que un dirigente del Congreso Nacional o una junta directiva colegiada debe buscar con los demás partidos políticos, definiendo perfiles de quienes deben de ir como tal, con toda la autoridad necesaria. Yo soy incluso de los que creo que una Corte Suprema de Justicia que dura 7 años debería de ir a un referéndum, a ver si el pueblo ratifica que deben de ir o no deben de ir, ¿va? Para que quitemos todo ese tipo de suspicacia, ¿va? O sea, sí. ¿Cuántos juicios en la Corte ahí están? Bueno, el otro día dijo el presidente del Congreso, de la Corte, que tenía 16 demandas de extradición ocultas, 14, sí. Escondidas, por favor, ¿va? ¿Esperando qué instancia? Como dijo Alvear, un presidente, no dije antes lo del seguro, dice, porque iba a perder el partido. Entonces, ¿esperando qué? La justicia no debe esperar coyuntura. La justicia es justicia y debe aplicarse en el tiempo indicado. Tiene un año trascendental, el don Augusto, bueno, la elección de todos estos cargos, claro. Que asuma la presidenta electa Xiomara Castro este 27 de enero y también ese nuevo Congreso Nacional. Sí, claro, indudablemente, y hay una cantidad de cosas. Imagínese usted que no lo hemos tocado, Julio, lo de la tasa de seguridad. También. Imagínese usted que según lo que opinan los conocedores, los pegan el grito al que cielo. son 3.000 millones de lempiras al año los que se recaudan y nadie sabe para dónde va ese dinero. Sí. No hay rendición de cuentas. Y incluso ya sobregirada, dicen que está. Sí, está sobregirada. Entonces hay algo también, Julio, que yo he estado meditando sobre esto del resultado de por qué el Partido Nacional con tantos, diríamos, hechos que han perjudicado la vida y la trayectoria de este país en estos años, por qué obtuvo esa cantidad relativamente para lo que se esperaba que iba a ser menos. Hay algo que sucedió en esta campaña, en este proceso electoral, que es que jamás se había derramado tanto dinero, comprado tanto voto como en esta elección por parte del Partido Nacional. En eso quienes lo vieron, lo afirman, lo confirman. Ayer precisamente de mi pueblo me estaban comentando que un candidato del Partido Nacional le entregó a uno de los bolitos, ¿verdad?, del pueblo 8,000 lempiras para que le consiguiera los votos de los otros 10 bolitos del pueblo y cantidades millonarias en todos lados. A mí me parece que en buena parte eso contribuyó que el Partido Nacional no hubiera sacado menos votos, por una parte. Y la otra, esto es importantísimo porque ya ha sucedido en varios países, en El Salvador, en otras partes. Vea, aquí en Honduras, al Libre y al Partido Liberal desde años siempre se le ha señalado como un partido de izquierda, y en esta última campaña todos sabemos que se decía que si ganaba Xiomara venía el comunismo, que venía Venezuela, que íbamos a tener, diríamos, menos favores o ayuda o apoyo de los Estados Unidos, cantidad de cosas. Y eso contribuyó en los 2 procesos electorales anteriores a disminuir la cantidad de votos del Partido Libre. Pero esta vez, y yo he acuñado, estoy diciendo las palabras, las he hecho varias veces, esta vez la cólera le ganó al miedo. Entonces el pueblo estaba tan enojado, tan molesto, que se sobrepuso a todas esas amenazas y todas esas predicciones que se hacían en cuanto a que si el Partido Libre ganaba, que iba a haber problemas con los Estados Unidos, cosa que no es cierto. Y ya estamos viendo que existe una buena relación, una buena aceptación, y que probablemente haya mucho apoyo por parte de los Estados Unidos para el nuevo gobierno. No hay una varita mágica, Julio, tampoco. Y no, sin duda. Lo que debe haber, haber prudencia. Lo que debe haber es compromiso, y vea,
compromiso y conocimiento de la situación. ¿Serán trascendentales los primeros 100 días de gobierno? Sin duda, y ahí va a tener que ver mucho con el tipo de funcionario que se escoja, qué compromiso tiene, qué idoneidad va, porque la gente espera cambios. Sí. Y esos cambios deben de reflejarse no en forma inmediata. Yo he escuchado muchos movimientos sociales, principalmente de organizaciones sindicales, incluso de magisteriales, que creen que en 100 días le van a cambiar toda la situación del país. Muchas organizaciones han estado en hibernadero 12 años y ahorita, mire, están sacando la cabeza para pedir una gran cantidad de cosas. Y entonces debe haber un diagnóstico claro que se le diga a la gente. Y priorizar. No para estarlo repitiendo todos los días, que no se hace nada por lo que recibimos, pero para que la gente sepa cómo está la situación del país. Hay algo que decía Augusto sobre las reformas de ley electoral. Mire, nuevamente tenemos que poner en la ley que ya no debe permitirse las barbaridades que dijeron de las mujeres en esta campaña. Sí, cosas ofensivas realmente a la mujer, que ahí se repercutió en la urna. Mire lo que dijeron sobre la gente que tiene distinta percepción del género. Barbaridades también, y son hondureños, son personas que tienen madre, hermanos, que tienen familia, que tienen amigos. Eso ya no se debe permitir, porque eso no es parte de la democracia, eso es discriminación que se hacen a las personas como tales. Entonces, debemos nosotros, mire, comprometernos en perfeccionar el modelo político que tenemos, pero también nunca hemos discutido en Honduras lo que hay que hacer con el modelo económico. Sí. Siempre hablamos de los indicadores macroeconómicos. Le dejamos la mesa servida. Entonces hay que entrarle, y en eso debemos de abocarnos al sector privado. Que el sector privado también entienda que nosotros necesitamos en Honduras desarrollar un mercado. O sea, gente que tenga capacidad de compra para cubrir sus necesidades, si no básicas, otro tipo de necesidades que tenga. Y eso viene de la dinámica de la economía con equidad. La gente dice, Estados Unidos tiene un país de consumidores y le pagan bien a la gente para que consuma. Así es. Aquí no, aquí creemos que pagarle bien a la gente es reducir la ganancia extraordinaria que obtiene un empresario. Todo eso, Kimberly, no se puede tomar unilateralmente en un Congreso Nacional. Debe ser producto de un diálogo político y un diálogo social para sacar un compromiso de Estado. Y algo más, Julio, para poder llevar a cabo todas estas acciones de las que estamos hablando, bueno, la cuestión de la deuda externa y todo, no sé qué tipo de negociaciones. Recordamos que se consiguió en determinado momento la condonación de una buena parte de la deuda, y eso pues hizo que el país tuviera más solvencia y que pudiera apoyar programas sociales. También es indispensable, y ojalá que se piense bien en la selección de las personas que van a estar en el gabinete, y yo no quisiera señalar o disminuirle la capacidad de las personas, pero yo creo que cada quien debe ocupar los puestos para lo que está capacitado. Zapatero a su zapato. Imagínense ustedes, por ejemplo, lo que sucedió en Copeco, lo que ha sucedido en el Ministerio de Educación, que desde hace tiempos no hay educadores, y no que han sido, sin disminuir la calidad o la formación de las personas, pero no es su campo. Hemos tenido 2 ingenieros agrónomos como ministros de Educación, y el caso que tenemos ahora en Salud. Entonces no es las personas indicadas, porque su formación no está para eso. Entonces, todas las consideraciones habrá que analizarlas, tomarlas en cuenta, porque a veces el presidente puede tener buenas intenciones, pero si los funcionarios y su equipo de gobierno no funciona adecuadamente, difícilmente se obtienen las metas o los logros que se proponen. Muy bien, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos con el periodo de conclusiones en el foro La Entrevista.
Bien, llegamos al periodo de conclusiones al foro La Entrevista. Julio Navarro. Bueno, yo creo que hasta el momento el proceso del manejo del triunfo por parte del Libre va bien, ¿va? Y yo espero que así siga, pero hay que tomar en cuenta algo, y Augusto lo dijo, la gente en esta votación se le quitó el miedo. Ese miedo que guardaron los sindicatos, los colegios magisteriales en estos 12 años. Sí. En ¿Qué significa que se le haya quitado el miedo? En que les quitaron sus derechos y no dijeron nada. Sí. Eso, que se le haya quitado el miedo a la gente, quiere decir que va a estar más vigilante del gobierno. Va a ser menos tolerante. Porque el triunfo de doña Xiomara es una expresión de haberse quitado el miedo. Y entonces yo no creo que la gente vuelva a tener miedo. Y va a estar vigilante, no solo del presidente, y no de los funcionarios que ejerzan cargos del Estado. Entonces eso debe tomarse en cuenta. Y qué bien, va, que no podemos vivir en una sociedad con miedo. Debemos de vivir en una sociedad con esperanzas, una sociedad vigilante de cómo sus gobernantes ponen las mejores iniciativas para lograr el bienestar. Bien, muchísimas gracias a Julio Navarro, también don Augusto Aguilar. Sí, coincidimos con Julio en casi todo y luego tenemos que pensar en que el gobierno tendrá unos retos muy grandes y me imagino que le van a exigir desde el principio, pero en eso hay que ser, diríamos, toda una especie de comunicación, que los organismos del Estado y el pueblo esté consciente de que no se pueden resolver todas las cosas de la noche a la mañana. Sí. Y porque hay algunas cosas que hay que negociarlas con otros países, sobre todo la parte económica, la cuestión de la inversión extranjera, etc. Pero quisiera finalizar con esto que dijo Julio, que es muy cierto, que en esta oportunidad y probablemente en los procesos electorales del futuro, la cólera se va a imponer al miedo, que ya la juventud ha perdido el arraigo o lo ha dejado de lado, ese arraigo a la familia, al color, a la bandera, a un partido. Y tiene más libertad para emitir su voto a favor de quienes sí él cree que pueden ser un factor o presidentes o autoridades que puedan realmente trabajar por el bienestar de Honduras y por mejorar la calidad de vida de los hondureños. Bien, muchísimas gracias a mis dos distinguidos invitados. De inmediato vamos con un resumen informativo. Nuestro compañero Víctor Valladares nos informa que a esta hora de la mañana se registra una protesta por personal del Hospital Escuela que continúa exigiendo permanencia. Adelante con usted, Víctor. Muchas gracias a usted y a los televidentes ubicados en las gradas del Hospital Materno Infantil o el mismo Hospital Escuela, donde hay protestas este día por parte del personal que ha estado en primera línea. En este tema de la pandemia, ustedes están pidiendo que se les cumpla con estos acuerdos de permanencia. Sí, muy buenos días, pueblo hondureño. Agradecemos, ¿verdad?, a este medio de comunicación el espacio que se nos está brindando para poder hacer público la situación en la que nos encontramos. El personal de primera línea contratado, ¿verdad?, para el manejo de pacientes durante esta pandemia de la COVID-2019 en el Hospital Escuela, ¿verdad? Mi nombre es Fabio Edgardo Cuello Valeriano, soy médico general, parte de los representantes, ¿verdad?, de los que nos hemos levantado en esta lucha. Comentarle al pueblo de que nosotros hemos venido desde días atrás agotando las instancias administrativas, ¿verdad?, con nuestras autoridades para obtener de manera formal y por escrito todo el proceso de asignación de permanencia para este personal que les acabo de mencionar. Pero no hemos logrado, ¿verdad?, esas peticiones y desde el 23 de diciembre decidimos pues, tomar acciones ya más notorias a nivel
del pueblo hondureño, para que de esa forma se nos escuche y podamos tener respuestas a las peticiones que les hemos realizado a las autoridades del Hospital Escuela aquí, ¿verdad? En estas instalaciones nos encontramos el día de hoy ya con acercamientos con nuestras autoridades para poder obtener nuestras peticiones. Muchas gracias, muy amable. Esto es lo que están solicitando este personal. Hay que recordar que aquí no solo hay personal médico, también hay técnicos y hay otro tipo de personal de logística que ellos bien merecidos se tienen estos nombramientos, y esto sin duda alguna contribuirá a darle una atención de calidad a los hondureños que vienen en busca de atención médica. Compañeros, me informa, yo regreso con ustedes al set principal de la entrevista. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Víctor Valladares. De inmediato, Gisela Calix nos detalla que detienen a un taxista y a un menor de edad por el supuesto delito de extorsión aquí en la ciudad capital. Así es, buen día, Kimberly. A los televidentes de la entrevista me acompaña un agente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y nos va a explicar dónde y cómo han sido capturadas estas personas. Muy buenos días. Muy buenos días, Gisela. Así es, continuando la fuerte operatividad que tiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en las últimas horas han sido capturados 2 miembros de la pandilla 18 dedicados a realizar el cobro de la extorsión. Esto ocurrió en una operación de seguimiento y vigilancia que se realizó en la colonia El Pedregal, en donde un conductor de taxis que conducía la unidad 2360 era el que realizaba el cobro de la extorsión junto a un menor infractor de 17 años de edad. El conductor del taxi es identificado con el nombre de José Rodrigo Vázquez Ortiz, de 21 años de edad, conocido con el alias del Gordo, y el menor infractor es conocido con el alias del Chele. Según información proporcionada por los miembros de Antimaras y Pandillas que participaron en esta operación, estos 2 miembros de esta estructura criminal se dedicaban a realizar el cobro de la extorsión en ese sector de la colonia El Pedregal, amenazando a sus víctimas que si no pagaban lo exigido, pues ellos pagarían con sus vidas. Quiero informarle que en la colonia El Pedregal en este año hemos tenido resultados positivos en donde varios miembros, cabecillas de esta estructura criminal, han sido capturados y ya se encuentran guardando prisión en los diferentes centros penales del país, y esto es a raíz de la operatividad que tiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y también la colaboración de la ciudadanía en denunciar a través de la línea 143 y el 911 cuando están siendo objeto de extorsión. Al momento de la detención de estos individuos se les decomisó dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión que realizaban, además de 2 teléfonos celulares y el taxi en que se conducían. Bien, muchas gracias. Escuchaban a un agente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas quien brindaba detalles acerca de esta captura de 2 personas por suponerlas responsables del delito de extorsión. Con este reporte vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buen día. Buen día, Gisela Calix. De inmediato nuestra compañera Shirley Martínez desde San Pedro Sula nos detalla que capturan a sospechosos de atentar contra 4 agentes de la Policía Nacional. Adelante con usted. Buenos días, específicamente me acompaña el subcomisario Juan Alexander Savillón, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte del país, en relación a un atentado que se suscitó en Lomas del Carmen en contra de unos agentes y rápidamente pues fue capturado uno de los sospechosos. ¿Es así la situación, subcomisario? Buenos días. Muy buenos días, teleauditorio de Canal 11. Como Policía Nacional, en horas de la noche en la colonia El Cacao del sector Lomas del Carmen, recibimos una denuncia de unos jóvenes que se encontraban haciendo disparos al aire, razón por la cual se movilizó un vehículo policial, una patrulla con 4 miembros de la carrera policial. Al llegar al lugar pudieron ver 4 jóvenes con arma de fuego en mano. Estos, al ver la presencia de la Policía Nacional, dispararon en contra de nuestros agentes policiales. Sin embargo, la experiencia de nuestros policías permitió que no saliera ninguno de ellos con heridas. Sin embargo, la patrulla policial sí presenta varias perforaciones producto de esos disparos. Horas más tarde se inician fuertes saturaciones, fuertes operativos, permitiéndonos esos operativos darle detención a uno de los presuntos responsables, un joven de 21 años de edad de origen misquito, y al momento de ser requerido se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Este será puesto a la orden del Ministerio Público por presumirlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego y posiblemente atentado.
Gracias al subcomisario Juan Alexander Savillón, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte del país, con esta importante información. De momento yo retorno con ustedes al foro. Buenos días. Muchas gracias a Shirley Martínez. Con esto llegamos al fin del foro La Entrevista. Gracias por su sintonía.